Esta computadora. Dice Cosi. Genial. Buenísimo. Y ahora share. Bueno, hoy vamos a empezar con el concepto de campo. Esto es como, a ver, el concepto de campo es un concepto que en general se introdujo en Mate 3, pero físicamente recién lo vamos a introducir, esperen que... Ahí está. Pero que vamos a amasar, digamos, el concepto de campo mucho en esta materia, digamos. Por eso es que creo, yo siempre digo que la primera parte de la materia cuesta tal vez empezar a conceptualizar lo que es un campo, y ya para la segunda parte de la materia, si bien es un campo totalmente distinto, porque es el campo magnético, y ahora acá vemos el campo eléctrico, uno ya está más acostumbrado a esa visualización y a ese álgebra que implican los campos. Bueno, como me vieron, como les dije la otra vez, yo soy muy hincha con que los conceptos de Mate 3 estén bien afianzados. Entonces, bueno, en esta guía en esta clase voy a explicar los ejercicios 1.4 y 1.5, y tal vez el 1.6, si llegamos, pero como disparadores de lo que es el concepto de campo eléctrico y su cálculo, digamos. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de campos vectoriales? ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es una función que va de R3 en R3. ¿Qué quiere decir? Que es que a cada punto del espacio, dado por una coordenada X y Z, R en R versor, C más Z en Z versor, ese punto R del espacio, que lo escribo en las coordenadas que elijo, cartesianas, cilíndricas, esféricas, que son las geometrías que vamos a manejar, tiene asociado no una cantidad, sino un vector. Por eso se llama campo vectorial. El campo eléctrico es un campo vectorial, el campo magnético es un campo vectorial. ¿Qué caracteriza o qué define este campo vectorial? Lo que lo define van a ser su divergencia y su rotor y las condiciones de contorno. Si yo conozco la divergencia y un rotor de un campo vectorial y las condiciones de contorno, puedo calcular el campo vectorial en todo el espacio. ¿Cómo lo hago? Bueno, depende de cada caso. Pero básicamente es eso. Lo que define es el rotor y la divergencia. Y acá les voy a dar unos ejemplos de campos vectoriales, de las líneas de campos vectoriales, para distintas divergencias y rotor. Por ejemplo, ¿ven la flechita? Sí, ¿no? ¿Se ve? Porque no estoy con el... Sí, se ve. Sí, porque no estoy con el Google Presentation. Por ejemplo, si yo tengo que la divergencia de A es menor que 0, pero su rotor es igual a 0, lo que estoy diciendo es que no es un campo rotacional. Es decir, que la circulación en una circunferencia es 0. Es decir, que si yo marco una circunferencia alrededor de la fuente, por ejemplo, en este caso, lo que voy a ver es que las líneas no doblan, no son tangenciales a esa curva. Andrea, estamos en la pantalla de título todavía, no sé si vos avanzaste. Ah, no, sí, avancé. Estamos viendo... Ahora sí. ¿Por qué no se verá? Ahí sí. ¿Cómo para que se vea slideshow? Yo la veo ahí también. ¿Ahí la ven? ¿Como presentación o no? Lo vemos como, o sea, no pantalla completa, pero se lo ve. ¿Y ahí? Pasé, acá pasé. ¿Se ve que pasé o no? No. Bueno, entonces para un poquito. No sé qué. Capaz cuando lo pones en pantalla completa se cambia de ventana o algo así. Algo de eso, ¿no? Puede ser. No, pero a ver, lo debo tener esto en aula. ¿Para qué? Con el Google Presentation este problema no lo tenemos. ¿Para qué voy a dejar de pausar la grabación? Bueno, resuelto los problemas técnicos. Bueno, entonces yo les decía que un campo vectorial, vuelvo a decirlo, es una función que va de R3 en R3. Y que está definida por su divergencia, su rotor y sus condiciones de contorno. Y acá pongo algunos ejemplos generales
de cómo serían las líneas de campo si yo, por ejemplo, tengo una divergencia menor que 0 y un rotor igual a 0. Si tengo un rotor igual a 0, lo que estoy diciendo, de alguna manera usando el teorema de Stokes, es que si yo pongo una curva en torno a esta fuente, por ejemplo una circunferencia, no voy a ver componentes tangenciales, ¿sí? Netas, ¿sí? Y de alguna manera, cuando digo que la divergencia es menor que 0, lo que estoy diciendo es que hay un flujo negativo, que si pongo una circunferencia acá que rodea esta fuente, voy a ver flujo entrante. Entonces, en este caso serían las líneas de campo cerca de una fuente donde la divergencia es menor que 0 y el rotor igual a 0. Si la divergencia fuera mayor que 0 y el rotor igual a 0, tendría líneas de campo salientes de la fuente. Divergencia mayor que 0, hay como un flujo saliente. Si yo hago una esfera acá, una superficie acá esférica, que rodea esta fuente, lo que voy a ver es que salen las líneas de campo. Ahora, si veo que la divergencia es igual a 0, veo que las líneas de campo no salen de ningún lugar en particular. Y si el rotor es igual a 0, de alguna manera veo que las líneas no doblan, porque si no tienen una curvatura. Entonces las líneas de campo van a ser correspondientes en general a un campo uniforme. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una fuente acá que no dibujé, miren dónde está el punto rojo, y veo que la divergencia es igual a 0, quiere decir que las líneas no salen de este punto rojo que puse acá, pero sí que el rotor es distinto de 0, lo que digo es que las líneas de campo lo que van a hacer es rodear a la fuente. Todo esto es para que ustedes tengan una idea de cómo serían las líneas de campo para distintos valores de divergencia y de rotor. Ocurre que el campo eléctrico, en condiciones electrostáticas, siempre va a tener su rotor igual a 0. Entonces, voy a estar en situaciones de este estilo cerca de la fuente, de este estilo cerca de la fuente, o de este estilo. ¿Quedó claro? Para que tengan un panorama. Bueno, pero ¿qué es el campo eléctrico? Nosotros la clase pasada lo que vimos fue la fuerza eléctrica. Es que, ¿qué pasa cuando yo tengo dos fuerzas que interactúan? El campo eléctrico es un campo vectorial. Lo que me dice es, en este punto R tengo un campo eléctrico tanto. Ahora, ese campo eléctrico lo puedo interpretar como, si yo pongo acá una carga unitaria positiva, ¿qué fuerza siente? Bueno, entonces uno puede decir que el campo eléctrico es de alguna manera la fuerza por unidad de carga en ese punto. Entonces, una manera de mapear el espacio y de conocer cómo va a ser el campo eléctrico en el espacio es ir poniendo cargas pruebas y ver cómo se comporta, dada una configuración eléctrica, una configuración de cargas, cómo se comportan las cargas pruebas. Siempre que yo tenga una configuración de carga, sea discreta, es decir, que tengo cargas distribuidas determinadas, puntuales, continua, como puede ser un volumen, ¿sí? Un volumen cargado, un hilo cargado, una superficie cargada. Siempre que tenga carga voy a tener campo eléctrico. El tema es cómo va a ser ese campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a depender de cómo se distribuye la carga en general, ¿sí? Entonces la manera de conocer el campo eléctrico, bueno, yo lo puedo calcular, ¿sí? La manera de interpretarlo es decir, bueno, si yo pongo una carga puntual en un punto determinado, ¿qué fuerza siente esta carga de prueba debido a la configuración de las fuentes? Por eso, a partir de ahora va a ser muy importante distinguir entre lo que es punto campo, que es donde yo evalúo mi campo eléctrico, y lo que son las fuentes y lo que es el punto fuente, es decir, ¿quién me genera ese campo eléctrico? Bueno, el caso más sencillo es una carga eléctrica en el origen. Si yo tengo una carga eléctrica en el origen y analizo cómo sería, por ejemplo, si yo pongo una carga puntual acá, bueno, lo que va a sentir es una fuerza, la carga puntual es positiva, esta carga es positiva, va a sentir una fuerza en la línea que las une y de repulsión, o sea, hasta ahí, o sea, para afuera. Si yo me acuerdo que la fuerza eléctrica era K por Q por Q si quieren, sobre la distancia al cuadrado en la dirección que las une. Si yo mapeo todo este espacio con cargas, lo que voy a encontrar es que la expresión más general
para el campo eléctrico de una carga puntual es este. Porque sería como la fuerza dividida la carga. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la carga que la genera, de dónde está posicionada en el origen, y de la distancia al punto. A la carga, digamos, perdón. De la distancia al cuadrado a la carga. Entonces, las simetrías de las líneas de campo, lo que me está diciendo es que no importa si yo estoy acá, o sea, cuando yo estoy acá, en este círculo, acá, acá, o acá, independientemente de dónde me esté posicionada, mientras esté a esta distancia R, ¿sí? El campo eléctrico para este círculo, para estos círculos celestes, en cada uno de los círculos, el campo eléctrico es constante, porque depende de la distancia al punto. Este es el campo particular de una carga puntual, ¿sí? Igual, a ver, yo entiendo que todo esto lo vieron con Pablo, ¿sí? Estoy repasando nada más. Entonces, yo sé que una carga puntual, la expresión para su campo es este. Ahora, si yo tengo varias cargas, bueno, ahí... y quiero mostrar algo más. Otra manera a veces de escribir, como yo acá escribo el R versor. Bueno, ¿quién es este R versor? Bueno, en esféricas es el R versor de esféricas. Pero otra manera de escribirlo es decir que este R versor es el R vector dividido el módulo de R. Entonces pongo un módulo de R acá abajo y un R vector acá arriba. Y me queda esta expresión. En general vamos a trabajar con esta expresión para el campo eléctrico de una carga puntual, ¿sí? Poniendo R vector arriba y el módulo de R al cubo abajo. Ahora bien, si yo tengo muchas cargas, Q1, Q2, QI, QN, distribuidas cada una en una posición determinada, R1, R2, RI, Rn, y quiero calcular el campo eléctrico acá, en este punto R, la manera de hacerlo es utilizando el principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Tengo que sumar la contribución de cada una de las cargas. Okay. De cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces, cada una de las cargas va a contribuir con K por QI, ¿sí? Dividido el módulo de R, que es donde yo quiero calcular el campo, puede ser un R genérico, no tiene que ser un R específico, menos RI, que es la posición de cada una de las cargas, en módulo al cubo, paréntesis, por R menos RI vector. ¿Queda clara esta expresión de dónde viene? Viene de la contribución de cada una de las cargas. ¿Qué ocurre? Acá yo no puse R menos RI, porque justo está en el origen. Entonces sería como poner R menos 0 y R menos 0. En cambio, cuando yo tengo varias cargas, tengo que poner la posición, o sea, la distancia a este punto, que sería como esta distancia acá, así, que es R menos RI. ¿Sí? Bueno, vamos a un problema. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a ponernos en un problema. ¿Nada? Ok. No sé, no leo el chat. Bueno. Ahí te preguntan si el R vector es donde pones la carga de prueba. Exacto, sí, sí, sí. Y es genérico, digamos, porque ese punto puede ser un punto genérico, de manera que me permita calcular el campo en todo el espacio. Ahora vamos a ver casos particulares. Bueno, perdón que me está sonando el chat en paralelo. Bueno, a ver, el ejercicio 1.4. El ejercicio 1.4, que es el ejercicio 1 de la guía 4, nos dice que en dos vértices contiguos de un cuadrado del lado L se hallan dos cargas Q. En los dos vértices restantes se colocan dos cargas menos Q. O sea, así como lo dibujé acá abajo. Determine por razonamiento de simetría cuál será la dirección y el sentido del campo sobre los ejes del cuadrado perpendiculares a sus lados. Calcule el campo eléctrico sobre esos ejes. Perdón que voy a sacar el... Eso es una amiga mía que es educadora y me está tirando tips. Entonces, si yo quiero calcular sobre los ejes, ¿sí? Acá está. Sobre estos ejes,
O sea, me dice calcule sobre los ejes y me dice que primero vea más o menos por simetría qué va a ocurrir. A ver, lo primero que tenemos que hacer es elegir un sistema de coordenadas. A ver, adelantémonos igual un poco. A ver, por simetría, ¿qué es la única simetría que pueden ver? ¿Ven alguna simetría? ¿Algo que sea igual de un lado que del otro? Eso es simetría de alguna manera. Alguien, cualquiera que diga, no sé. Sí, el problema está reflejado, o sea, en X positivo y en X negativo. Exactamente. Lo que es que respecto al eje X es una simetría discreta, ¿no? Como que este punto es equivalente a este punto y este punto es equivalente a este punto. O sea, lo que yo veo a una distancia de acá es la misma que la que veo de una distancia acá. Bueno, eso me lo quedo y después lo vamos a interpretar en función de los resultados. Ahora voy a entrar como caballo con las cuentas y después vamos a interpretar. Voy a hacer al revés. A veces a mí eso me da seguridad. Depende del enfoque de cada uno, una reinterpretación desde las cuentas. A veces uno tiene que hacer un mix, ir desde la simetría a las cuentas, o a veces uno puede ir como caballo hacia las cuentas y después reinterpretar en función de las simetrías que uno observa. En este caso vamos a hacer así, caballo a las cuentas y después reinterpretación. Lo primero que debemos, pienso en un caballo porque pienso en un caballo con orejeras que no se tiene que distraer, por eso pienso en un caballo. Todo bien con los caballos, no tengo ningún problema. Lo primero que debemos hacer es elegir un sistema de coordenadas que nos permita aprovechar la simetría de la distribución. Como dijo Manuel, yo tengo como una simetría respecto a este eje acá, que aparece acá. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, el problema nos pide calcular el campo en estos ejes que están acá. A ver, ¿qué tipo de coordenadas voy a elegir? ¿Cartesianas, esféricas o cilíndricas? Es un plano, o sea, cartesianas o polares. Cartesianas, es un cuadrado cartesianas, exactamente, muy bien. Entonces, bueno, lo que acaba de decir recién Manuel es como que yo puedo ver que es simétrica respecto al eje vertical y es antisimétrica respecto al eje horizontal, ¿no? Porque el eje horizontal también tengo cargas, pero acá tengo una carga Q y acá una menos Q, acá una carga Q y acá una menos Q. Esas son las dos simetrías y antisimetrías que se ven claramente. Entonces, el sistema de coordenadas que elegimos son cartesianas. Los ejes que vamos a elegir van a ser estos. Me conviene elegir esos ejes, que coincidan, ¿sí?, con los ejes de simetría, no de simetría, con los ejes donde me pide calcular el campo eléctrico. Entonces, ya de por sí lo planteo así. ¿Por qué me conviene esto? Porque todos los puntos sobre este eje horizontal en todos estos puntos donde tengo el eje horizontal, y vale 0, y en todos estos puntos donde tengo el eje vertical, x vale 0. Si yo hubiese elegido un sistema de ejes acá, con el eje y acá, y con el eje x acá, tendría que ponerle un valor constante a y, un valor constante a x, y entonces me embarraría la cancha. O sea, recuerden que el problema lo que me pide es calcular el campo eléctrico en estos ejes que están acá. Digo, bueno, hago calcular estos ejes con los ejes X e Y. Total, son normales, no hay problema, son ortogonales. Bueno, pasamos a las cuentas. Yo les había dicho que para calcular el campo eléctrico en un determinado punto R del espacio, yo lo que tengo que hacer es hacer esta cuenta. Es K por QI sobre el módulo de R menos RI al cubo, multiplicado por R menos RI vectorialmente. Bueno, depende de donde yo quiera calcular el campo eléctrico, este R vector va a ser un punto determinado. Y este R vector va a ser la posición de cada una de las cargas. Entonces, ahora lo que yo les digo es que se tomen 5 minutos, un lápiz y un papel, y me escriban el vector R, donde se marca la posición de los ejes X e Y, donde yo quiero calcular el campo eléctrico, y otro que sea R1, R2, R3 y R4, que marque la posición de cada una de las cargas. ¿Sí? Tómense, nada, 5 minutitos, a ver qué hora es. Sí, sí.
3 minutitos y 31 volvemos, ¿sí? Aprovecho, voy al baño y vuelvo. Mamá, en un momento pasó algo. ¿Se dice la clase? Ahora, yo ya terminé. Tendría que haber dejado de grabar. Bueno, ¿sigo? ¿Les parece? ¿Se escribieron las posiciones? Ay, me llevo muy mal con esto. A ver qué dice el chat. Sí, perfecto. Bueno. No sé por qué. Ah, bueno. A ver, estas son las posiciones de... Pregúntenme cualquier duda, ¿no? Pero, a ver, yo quiero calcular el campo eléctrico en el eje X o en el eje Y, ¿no? Porque me dice en estos ejes. El eje X es X, donde X puede tomar cualquier valor real, 0. Y el eje Y es 0, Y. Esos van a ser los puntos campos donde yo voy a calcular mi campo eléctrico. Ahora, ¿cuáles son las posiciones de las fuentes? Bueno, esta que está acá está en L sobre 2 en X, L sobre 2 en Y. Esta está en menos L sobre 2 en X, L sobre 2 en Y. Esta está en menos L sobre 2 en X, menos L sobre 2 en Y. Y esta está en L sobre 2 en X y menos L sobre 2 en Y. ¿Alguna duda con todo esto? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, a ver, yo lo que siempre digo, y voy a ser re hincha con esto, y ténganme paciencia, pero yo sé que, por los años de experiencia sé que tengo razón, que cuando uno tiene estas fórmulas, lo que tiene que hacer es escribirse cada ingrediente de la fórmula por separado. Por eso es que yo me tomo el trabajo de calcular quiénes son cada uno de los R's y los RI, ¿sí?
Y eso lo voy a hacer siempre, porque es la mejor manera de poder implementar una cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la contribución de una sola de las cargas, de esta carga que está acá en el punto L sobre 2, L sobre 2. Bueno, si vemos acá y yo lo quiero ver en el eje X, tengo que reemplazar R por X en X versor, y RI por L sobre 2 en X versor más L sobre 2 en Y versor. O sea, por estos vectores. Bueno, cuando yo reemplazo, me queda X menos L sobre 2 en X versor, más 0 menos L sobre 2 en Y versor. A todo esto, como son dos componentes ortogonales, tengo que hacerle el módulo al cubo. ¿Qué es el módulo al cubo? Es elevar cada componente al cuadrado, ¿sí? X menos L sobre 2 al cuadrado más L cuadrado sobre 4, ¿sí? Todo al cubo raíz, o raíz todo al cubo. O sea que es lo mismo que elevarlo a la 3 medios. Esta es la expresión para el campo que genera esta única carga sobre este eje X. ¿Algún problema con esto? Hablen cualquier cosa, yo estoy con esto de que no puedo ver el chat. Voy a ver si me quedo con el chat a mano. Ah, pero no hay nada en el chat. Nadie dice nada. ¿Siguen ahí, Profe, no? Sí, dale. ¿puede volver para atrás un segundito? Sí, Lo anterior. sí. No, quería ver cómo había escrito los ejes. Lo escribí igual. Ah, ok. Entonces yo acá agarro y aplico para una carga sola. Pero en realidad, si yo quiero conocer el campo sobre todo el eje X, tengo que sumar la contribución de esta, de esta, de esta, de esta. Por ejemplo, si yo quiero ver la contribución de la carga Q, que está en menos L sobre 2, L sobre 2, me queda distinta la expresión anterior, que es con menos. ¿Por qué? Porque acá sería X menos L sobre 2, que es más L sobre 2, más 0 menos L sobre 2 en I, y luego el cuadrado de cada una de las componentes, raíz al cubo. Ahora, entonces yo tengo que sumar esta contribución, esta contribución, esta contribución y esta contribución. Haciendo las cuentas me queda este choclo que está acá. ¿Sí? Donde fíjense que saqué KQ de factor común. ¿Sí? Yo lo que les voy a decir es que ustedes se sienten en sus casas, hagan estas expresiones, porque realmente les va a venir muchas dudas al respecto. Ahora voy a rebobinar. Entonces, KQ, este es el primer término que calculé, que es este que está acá. Este es el segundo término que calculé, que es este que está acá, debido a la carga esta que está acá arriba. Ahora, estas cargas contribuyen con menos Q. Entonces, si yo voy a la fórmula, acá, donde dice QI, pongo menos Q. Entonces, como yo saqué KQ de factor común, acá va un menos y acá va un menos, que son las contribuciones de cada una de las cargas. Si se fijan, esta carga está en X igual L sobre 2 y en Y igual menos L sobre 2. Entonces me queda, como estoy en el eje X, X menos L sobre 2 en X versor, más 0 menos L sobre 2 en Y versor, que sería L sobre 2. Perdón. Y acá lo mismo, es X menos L sobre 2 en X versor, más 0 menos L sobre 2 en Y versor. ¿Alguna duda con esto? ¿Les queda claro cómo calculo el denominador? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna duda? No veo el chat. A ver si alguien escribió en el chat algo. Ay, no puedo acceder al chat directamente. Me vuelve loca. Bueno, sigo entonces, si nadie dice nada. Acá, ahí puedo acceder al chat. Bueno, nadie dice nada en el chat.
Bueno. Ay, ¿qué pasa? Ahí está. Me quedé sin chat. Otra vez. Bueno, entonces, fíjense que hay algunos términos que tienen el mismo denominador. Entonces, si tienen el mismo denominador, los puedo juntar. Puedo juntar este término con este término y este término con este término. Y finalmente lo que me queda es que la parte en X se va a cancelar, porque son iguales, acá lo mismo, y me queda que solo la parte en Y va a contribuir. Y me queda algo así. ¿Sí? Haciendo las cuentas me queda algo así. Me queda que el campo sobre el eje X solo tiene coordenadas Y. O sea, no hay campo en X. ¿Sí? Por más que yo, ojo con esto, yo lo estoy calculando en el punto campo X. ¿Está bien? Pero el campo E es un vector en sí mismo y solo va a tener componente en Y. Fíjense que es un campo que depende de X, que es donde yo lo estoy calculando, y solo va a tener componente en Y. No confundir componente de un campo eléctrico con dependencias de un campo eléctrico. Una cosa es donde yo lo calculo y otra cosa es cómo va a ser ese vector. Bueno, y de la misma manera, entonces, ¿por qué pasa esto? Fíjense, yo puse en verde las cargas positivas y en violeta las cargas negativas. Entonces, imagínense que yo pongo una carga de prueba. Perdón. Yo pongo una carga de prueba acá, una carga de prueba acá y otra carga de prueba acá. Si pongo una carga de prueba acá, voy a ver que la carga de prueba siempre es positiva. Voy a ver que esta carga me la va a traer. Y esta carga que está acá me la va a repeler. Con la misma intensidad, porque, ¿qué ocurre? Son equidistantes, ¿no? Y después, lo que voy a ver es que esta carga verde que está acá me la va a repeler, y esta carga violeta que está acá me la va a traer. Si yo hago la suma vectorial acá, solo quedan componentes en Y. Las componentes en X se anulan. Me paro acá. Esto está equidistante de las 4 cargas. Entonces, la intensidad de la fuerza siempre le va a ser la misma. Lo que cambia es la dirección por el signo de las cargas. Y la dirección, perdón, y el sentido. Entonces, esta carga va a sentir, esta verde la va a repeler. Y esta verde que está acá la va a repeler. Entonces va a generar esta fuerza verde que está acá. Ahora, esta violeta la va a traer y esta violeta la va a traer. Entonces va a generar esta fuerza violeta que está acá. La composición me va a dar solo en el eje Y. Se anulan las componentes en X. Lo mismo va a ocurrir acá. Es similar al problema que tengo acá, pero diferente en el sentido que esta la repele la verde, esta la trae esta violeta que está acá, y luego esta la repele y genera esta fuerza que está acá, y esta violeta que está acá genera esta fuerza atractiva. Todo compuesto me da una componente en Y. Profe, Sí. una pregunta. O sea, entiendo esto de que si está sobre el eje X, como que no hay como componente en el eje X no hay de las fuerzas. Pero claro, un poco sí ya va a cambiar. Sí, exactamente. Si te moves de los ejes, cambia. O sea, sí. Es porque justamente es ese eje de antisimetría del que hablábamos. Hay de alguna manera, en módulo, digamos, por decirlo de alguna manera, siempre tengo como, me tira de la misma manera, con la misma intensidad, en un eje que en el otro. O sea, a ver, no, porque me estoy volviendo un poco loca, si digo eso. Tiene que ver con que hay como una simetría respecto al eje Y, ¿no? Pero sí, si te pones acá, por ejemplo, sí, puede ser muy distinto, podés tener una componente en X en Y. Sí, totalmente. Eso es porque justo está sobre ejes particulares. Sí. Bueno, entonces fíjense que yo mapeo el eje X y siempre obtengo componentes solo en Y del campo, de la fuerza, que es proporcional al campo eléctrico. Entonces, es coherente que me haya dado solo componente en Y, porque hay una compensación, ¿sí?, de las fuerzas en X.
sobre el eje Y, como preguntó el compañero recién. Y puedo graficar incluso esta función en función de X. Esto es una función unidimensional, ¿no? Solo depende de X, está bien, si bien el vector es un vector, el módulo es una función que solo depende de X. Y entonces puedo calcular, ¿sí?, el campo eléctrico en función de X usando las herramientas de graficado que les mostró Facu el otro día. Por ejemplo, pongo X, es un line space que va de menos 6 a 6, ¿sí? Y f de X es esta función que está acá. Entonces hago plt.plot X, f de X en rojo. ¿Sí? Y me da esto que está acá. Es una función muy sencilla, háganlo. Entonces fíjense que el L que yo puse, yo no me acuerdo cuál era el L que había puesto, pero creo que había puesto un L igual a, no me acuerdo en este momento el L que puse. L igual a 4 creo que había puesto. Entonces el L lo pueden ir poniendo ustedes, digo, bueno, L vale tanto, y pueden ir viendo qué pasa si el L se achica o se agranda. Pero bueno, lo que vemos es que en ningún momento va a cero el campo. ¿Sí? Que el menor campo está acá. ¿Sí? Pero a medida que me alejo, después vuelve a bajar, ¿sí? Fíjense que en x igual 0 vale esto, y en x igual L sobre 2 vale esto que está acá. Esto es poniéndolo acá, ¿no? O sea, una cosa es lo que vale acá, se calcule cuánto vale acá y cuánto vale acá. Y fíjense que es simétrica la función, ¿no? O sea, que es lo mismo con lo que había dicho Manuel al principio de la clase, cuando preguntamos el tema de las simetrías, es simétrica respecto al eje Y, o sea, es una función par, digamos, para x positivos y para x negativos se comporta igual. Eso tiene que ver con la simetría de la distribución. Bueno, es una manera de chequear que todas las cuentas a las cuales yo entré como un caballo dan coherente con la física de mi problema. Eso siempre, como físico, hay que chequearlo. No somos calculistas, ¿sí? Bueno, puedo repetir todo este procedimiento, pero ahora para el eje Y, ¿no? O sea, la posición de las cargas es la misma, los puntos fuentes no los moví, entonces quedan en el mismo lugar. Lo que sí lo voy a calcular en otro lugar, el campo eléctrico que es sobre el eje Y. Y entonces hago la superposición que hice recién, pero para el eje Y. O sea que, por ejemplo, la primera carga es I menos L sobre 2 en Y versor, 0 menos L sobre 2 en X versor, el módulo de cada uno de estos términos al cuadrado, a la 3 medios. O sea, raíz al cubo, o sea, a la 3 medios. Lo mismo lo hago para la carga que está acá, que está en menos X, en menos L sobre 2, perdón. Entonces me queda, arriba me queda lo mismo, I menos L sobre 2 en I, menos, 0 menos L sobre 2, o sea que me queda más L sobre 2. Fíjense que estos dos denominadores son iguales. Y lo mismo hago para las cargas de abajo, ¿sí? Solamente que acá entran cada una con menos, porque están multiplicadas por menos Q, y yo saqué Q de factor Q. Bueno, hago las cuentas, veo junto todo lo que tiene el mismo denominador, y me queda nuevamente que el campo solo está en I. ¿Sí? Bueno, o sea, ¿es coherente que sea simétrico? ¿Es coherente que no me dé componente en X? Y sí, vamos a mapear otra vez. ¿Por qué? Porque fíjense que en X, por ejemplo, me paro acá, en X siempre las contribuciones van a ser iguales porque es un eje de simetría. Entonces siempre que yo me mueva sobre el eje Y, no hay una preferencia para un lugar, o sea, para un sentido de X ni para el otro sentido de X. Entonces está bien que se me anule en X. ¿Sí? Esta es una figura cualitativa, ¿no? De ver más o menos cómo es la intensidad de las fuerzas. Y lo que veo nuevamente es que las verdes me tiran las dos para el mismo lado, tiran las dos, perdón, para los dos opuestos, lo mismo las violetas en X
se compensa. Siempre hay una compensación en X, y la resultante siempre queda en Y. Y nuevamente, si yo calculo en módulo, es par respecto, en el eje Y también es par. Pero es porque lo estoy calculando como en módulo, de alguna manera como que esta fuerza que está acá y esta fuerza que está acá es la misma, a pesar de que el origen viene de distintos lados. Si en este caso las violetas se compensan y vienen de las verdes, y en este caso las verdes se compensan y vienen de las violetas. ¿Sí? Pero en módulo es el mismo, no cambia el valor. Fíjense que es todo negativo el campo. Y que tiene un valor mínimo en el centro. Bueno, hasta acá todo esto que vimos es campo eléctrico de distribuciones de carga discretas. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, el chat dice algo, no dice nada el chat. Muchas cuentas, no se entendió. ¿Quieren que vuelva y repase alguna cuenta particular? ¿Se tienen fe de que cuando ustedes lo encaren en sus casas les va a salir? ¿Cómo es? ¿Alguna evolución, por favor? No, yo nada más pregunto si este PowerPoint, o no sé muy bien cómo se dice esto, lo vamos a subir a la página. Así, Sí, en todo caso, si sí. ponemos un poco... Lo subo en PDF. Bien. Sí, lo subo en PDF. Sí. En realidad, a ver, el cuatrimestre pasado lo que teníamos era la costumbre, mete con fe, me dice. El cuatrimestre pasado lo que hacíamos era, ¿para qué voy a sacar esto? Pues me va a quedar la cosa otra vez. Era como subirlo anticipadamente. Hacíamos eso. Como para que ustedes puedan verlo en la clase anterior. A ver, si quieren hacemos eso incluso. No sé qué les parece. Pero bueno, la idea es que ustedes encaren ustedes los ejercicios, ¿sí? No es que, porque a ver, yo ahora les cuento todo, así. Y la verdad, yo sé que cuando uno se sienta delante de un ejercicio, lo digo por experiencia, por haber sido estudiante de esta materia, ya en el año 1995, en el siglo pasado, me acuerdo de, uy, ¿y esta quién era? ¿Y qué es la fuente? ¿Qué es el campo? Y confundirme, o sea, y hacerme el lío con las coordenadas, o sea, no son tareas sencillas de implementar a veces, ¿sí? Por eso es que yo insisto, tratando de adelantarme a los problemas que yo sé que van a tener. Pero bueno, nada, hay que atravesarlos para aprender, es parte del proceso. Bueno, hasta ahora lo que vimos fueron como, ¿qué pasaba si yo tenía una carga acá, una carga acá, una carga allá? Las posiciones estaban bien determinadas, eran vectores. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos distribuciones continuas? ¿Qué distribuciones continuas? Continuas es que las cargas están muy cerquita entre sí y la distancia es despreciable. A veces puedo decir que la distribución que tengo es muy larga respecto a lo ancho que es, y entonces digo, bueno, es unidimensional, lo que me va a hinchar más que nada es una de las dimensiones, y no las dos, entonces digo que es una distribución lineal. Lo que siempre decimos es que no existen, el mundo es 3D, ¿no? 3D en principio, ¿no? Es discutible todavía, incluso las dimensiones, pero en el mundo en que vivimos, en el mundo macroscópico en que vivimos, las distribuciones de carga son 3D. Pero a veces uno puede hacer aproximaciones de decir, como les digo, algo es muy largo respecto a otras dimensiones, entonces puedo decir, bueno, si es tan largo, es unidimensional. Ahora, algo es plano y realmente tiene un espesor muy pequeño, entonces digo, bueno, si algo es tan plano, puedo pensar que es bidimensional. Pero en realidad, el mundo macroscópico en el que vivimos es tridimensional. El mundo clásico, ¿no? No me quiero meter con otras teorías y otras dimensiones. Pero bueno, para esta materia estamos en un mundo 3D clásico tranquilamente. El tiempo es un parámetro. ¿Cómo? El tiempo es un parámetro. El tiempo es un parámetro. Exacto. Bueno, por eso no. Bueno, exactamente.
Y el tiempo solo va para adelante, además. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo una distribución continua unidimensional? ¿Cómo voy a calcular? Bueno, yo había visto que por principio de superposición, permítanme, yo lo que tengo que hacer es sumar la contribución de cada una de las cargas en función de la superposición. Bueno, para pasar de esta suma finita a una integral, lo que se hace es utilizar esta expresión. Yo, en vez de pensar en cargas, lo que pienso es una densidad de carga. Una densidad de carga lambda, que es la densidad de carga por unidad de longitud. Tiene unidades de carga sobre longitud. Entonces lo que hago es sumar cada diferencial de carga que voy a calcular como lambda prima dl prima por k, dividido r menos r prima, donde r prima es la posición de cada una de estas cargas, de estos diferenciales de carga, en módulo al cubo por r menos r prima vector, todo esto integrado, ¿dónde? Y donde tengo carga, acá, acá, acá. Es una integral de línea, ¿sí? Finito en principio, porque la distribución es finita. En el caso en que yo tenga una distribución de superficie, va a ser una integral de superficie, sigma prima de S prima, o sea que este sigma es la carga por unidad de superficie, ¿sí? Y si tengo un volumen, voy a hablar de un ρ, que es una densidad de carga por unidad de volumen, o sea, tiene unidades de carga sobre volumen, o sea, sería coulomb sobre metro cúbico en MKS, y tengo que hacer esta integral triple. Bueno, todas estas tres fórmulas van a la hoja de fórmulas que los acompaña y que los va a acompañar para estudiar y para el examen, ¿sí? Son tres fórmulas que tengo que saber de memoria, ¿no? Bueno, pero antes de pasar a esto, a este cálculo, yo me voy a hacer una disquisición matemática. ¿Por qué? Porque siempre para encarar estos cálculos yo tengo que definir un sistema de coordenadas que sea, o sea, las coordenadas que voy a hacer, un tipo de coordenadas sería cartesianas, esféricas, cilíndricas, según mi problema. Y además voy a tener que elegir un sistema de coordenadas que explote la simetría de mi problema. Sistema de coordenadas es donde voy a poner los ejes, ¿sí? Y dónde el origen, ¿no? O sea, son como 2, 3 preguntas que me tengo que hacer antes de meterme de lleno en las cuentas. No me puedo meter de lleno en las cuentas si yo no definí primero un sistema de coordenadas, ¿sí? Sistema de coordenadas es lo que les digo, tipo de coordenadas y dónde coloco los ejes. Entonces ahora yo quiero hacer una disquisición de algo que realmente yo vi por primera vez en Física 3, que nunca hice esa reflexión. Si bien tengo los conocimientos, nunca vi esa reflexión. Quiero que se detengan un rato a ver esto. Después, obviamente, comparto el PDF. Yo tengo dos puntos P y Q, cualesquiera. No, cualesquiera no, están sobre una circunferencia, ¿sí? Y yo quiero ver cuál es la posición de este punto P y de este punto Q. Bueno, si lo veo en cartesianas, lo que hago es decir, bueno, este punto P tiene una coordenada XQ y este punto este punto Q tiene una coordenada XQ y este punto Q tiene una coordenada IQ, este punto P tiene una coordenada XP y este punto P tiene una coordenada IP. Eso es en cartesianas. Ahora, si yo quiero expresar esto, la posición de estos puntos, ¿sí?, en polares, la manera de escribir esto es decir que este punto P está en R versor, y este punto Q está en R versor. Los dos están a la misma distancia del origen, o sea que el R es el mismo. Y los dos están, la posición es en R versor. Ahora, claramente este versor que está acá no es el mismo que este versor que está acá, ¿no? ¿Qué hace que dos vectores sean iguales? O sea, dos vectores son iguales cuando en módulo, dirección y sentido son iguales. El módulo de este versor y este versor es el mismo, porque todos los versores tienen módulo 1.
Ahora, la dirección claramente no es la misma. Este está en esta recta y este está en esta recta. Eso es porque estos son versores móviles. Sin embargo, X siempre va a ser un versor fijo que va a estar sobre el eje X, e Y siempre va a ser un versor fijo que va a estar siempre sobre el eje Y. Entonces, en realidad, si yo quiero escribir la posición del punto Q, es XQ en X versor e IQ en Y versor. Y si yo quiero calcular la posición del punto P, es XP en X versor e IP en Y versor. Si yo quiero escribir en polares la posición del punto P o la posición del punto Q, el punto P está a una distancia R en R versor. Y el punto P está en una distancia R en R versor. Perdón, sí, al revés. R en R versor el punto P y en R en R versor el punto Q. Es lo mismo lo que yo escribí. Ahora, físicamente no es lo mismo porque P y Q no están en el mismo lugar. ¿En qué difieren? En que este reversor no es el mismo. Depende del punto. Esto que se los presento así, muchas veces no se vio tanto, y es importante que lo vean. Es la diferencia entre versores que cambian su dirección con el punto. Esto es porque en realidad el ángulo es lo que cambia, ¿no? El phi. Entonces, como realmente el R versor depende del punto, y no así el X versor y el Y versor, lo que tenemos que ver es que estos versores son fijos, y los de cartesianas, y los versores de polares son móviles. Entonces, ambas posiciones se expresan de la misma manera, pero no expresan lo mismo. Entonces, siempre cuando hagamos una integración, como el campo eléctrico es un campo vectorial y adentro voy a estar integrando vectores, tengo que tener mucho cuidado que el vector que estoy integrando, si tiene un versor móvil, puede cambiar cuando yo estoy integrando, puede depender de alguna de mis variables de integración. Por eso, a veces conviene usar versor fijo, porque el versor fijo puede salir de la integral. Esto que ven acá, cuando metamos las manos en la masa, lo van a entender mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedo hacer un comentario súper veloz? Sí, dale. Yo les recomiendo que cuando escriban el R versor le pongan entre paréntesis que es un R versor de phi. Yo lo hago siempre, es un bajón porque es más largo, pero es una buena forma de no olvidarse que ahí hay una variable metida y por ende eso no es constante, eso no sale de la integral. Exacto. Exacto. Bueno, en general nosotros para esta primera guía solemos dar un ejercicio integrador, porque para mí esta guía tiene poca práctica de este tipo de problemas de integración directa, así que seguramente les demos un problema de integración directa extra como para redondear este tema. Pero en general se lo solemos dar al fin de la guía, y bueno, después vemos si se lo damos como extra, si se lo damos para entregar, después lo vamos a ver. Pero en general, los únicos ejercicios de la guía de integración directa que tenemos, integración directa se llama cuando yo puedo calcular el campo eléctrico con alguna de estas expresiones que les di acá. Eso se llama integración directa, hago una integración, porque después la clase que viene vamos a ver otro método para calcular el campo eléctrico donde uno no integra las contribuciones de la fuente, sino que lo hace a partir de lo que se llama la ley de Gauss. Bueno, el primer problema de integración directa que tengo es ver qué ocurre, cómo es el campo, en principio lo voy a calcular en todo el espacio, que genera un hilo finito, o sea, de una longitud L, con una densidad de carga lambda. Creo que el problema dice, claro, que tiene una carga Q y una longitud L. Esta carga Q está distribuida uniformemente, o sea que la densidad de carga es directamente Q dividido L. O sea, este lambda es Q dividido L. Pero antes de encarar el problema, voy a ver más o menos cómo va a ser el problema. Y fíjense algo, a ver, imagínense, yo
me paro acá, a la mitad del hilo, y agarro dos diferenciales de carga, uno que marco en violeta y otro en verde, y quiero ver más o menos cómo va a ser, cómo voy a mapear la fuerza, ¿no? De alguna manera. Bueno, pongo 3 cargas pruebas a una distancia fija, ¿sí? De este hilo. Lo que puedo ver es que si estoy acá, esto me va a rechazar para allá, y este verde me va, ¿sí?, a tirar para acá. Si hago la composición, lo que voy a ver es que queda este negro que está acá. Si voy acá justo en el medio, esta me rechaza para allá y esta me repele para allá, de la misma manera se anula en la componente Y, digamos, la componente paralela al hilo, y me queda perpendicular. Y si lo hago acá, me queda igual que esta, pero en otra dirección, justo a 90 grados. Más o menos, no sé, no me quiero aventurar. Pero más o menos sería como una reflexión, digamos, esta de esta. La pregunta es, o de alguna manera, todo lo que yo veo es que las componentes del campo eléctrico, todas estas flechas negras, nunca salen de la pantalla. O sea, siempre la componente esta negra queda en el plano, en un plano que contiene al hilo, ¿sí? Es el plano definido por este punto y el hilo, por este punto y el hilo, ¿sí? Nunca sale de la pantalla. No hay manera de que se genere una fuerza que salga de la pantalla. ¿Sí? Eso, no sé si lo ven, si les cuesta, pero siempre queda como en el plano, siempre un plano se puede definir o por 3 puntos o por una recta y un punto. O sea, esta recta y este punto definen un plano y la fuerza o el campo eléctrico queda contenido en este plano, nunca sale. Entonces puedo calcular todo como en un plano R, o sea, como todo en un plano, y después rotarlo. Es una manera de hacerlo. Pero si no me doy cuenta de esto, bueno. Entonces, a ver, volviendo a ver, yo quiero calcular el campo eléctrico que genera este hilo, ¿sí? Así, con esta fórmula. Y como siempre les dije, lo primero que yo me tengo que preguntar es qué sistema de ejes elijo y qué sistema de coordenadas elijo. Mi pregunta es, ¿qué sistema de coordenadas elegirían para esta distribución de carga magenta que puse acá? Puede ser cartesianas, esféricas o cilíndricas. Esféricas me parece que medio me voy al pasto, ¿no? Con esféricas. Cartesianas. Sí, cilíndricas o cartesianas, dijeron. Bueno, bárbaro. ¿Quieren argumentar o no? Yo dije cilíndricas y se me ocurrió cilíndricas porque pareciera que la componente del campo es radial al hilo. Si yo roto el plano, siempre el campo me apunta como radial. Es una manera de verlo, claro. En R y en Z, ¿no? Porque fíjate que Claro. también se inclina. Bien. ¿Cartesianas? Ahora me hacen dudar. Bueno, no importa, la duda No. es algo bueno. O sea, pensé cómo está distribuido el hilo, entonces tu punto fuente estaría en cartesianas. Yo te digo también por qué pensaste cartesiana, Julia, porque yo dije la palabra plano también. ¿Puede ser por eso o no? Puede ser. Porque dije que está todo contenido en un plano. Claro, Bueno, no me imaginé en un cilindro. Claro. No rotaste, claro. Claro, pero en realidad, de alguna manera, los dos tienen razón. Julia pensó en un plano que puedo definir con un eje Z o con un eje XY, digamos. El tema es que yo tengo que calcularlo en todo el espacio. Entonces, si yo lo pienso en todo el espacio, es como, no sé quién es la otra persona que habló porque no me apareció el nombre. Yo, en realidad, tengo acá un eje, ¿sí? Un hilo, y en realidad yo tengo que calcularlo en todo el espacio.
en todo el espacio. Entonces, si yo quiero calcularlo en todo el espacio, cada plano, en realidad lo tengo que expresar de alguna manera. O lo calculo en un plano, y después lo roto, y ahora después vemos cómo lo hacemos, o lo calculo en cilíndricas directamente, que estoy describiendo todo esto. Y lo que me tiene que pasar es que no me tiene que dar ninguna componente, si yo tengo un plano acá, no me tiene que dar una componente acá. O sea, no me tiene que dar ninguna componente en phi. Tiene que dar una componente siempre en el plano que contiene al punto, ¿sí? Al punto y al hilo. Bueno, todo esto es demasiado. A ver, si yo no me doy cuenta de todo esto, me puedo igual a mandar como caballo a hacer las cuentas. Bueno, ¿y cómo hago las cuentas? Bueno, ¿qué sistema de coordenadas elijo? Bueno, ahí está. Elijo coordenadas cilíndricas. Ahí las escribí, pero las escribí. Puedo hacer dos cosas. Puedo elegir cilíndricas y pasarlas a cartesianas, pero mantenerlas en cilíndricas. Ahí va, porque tal vez es medio lío lo que digo. Bueno, primero, ¿dónde están distribuidas las fuentes? Voy a hacer que el eje Z coincida con el hilo. Sí, voy a usar cilíndricas, pero la manera de aprovechar cilíndricas es que el eje Z coincida con el hilo. Entonces, el hilo, las fuentes, el R', se va a distribuir en un Z' entre menos L sobre 2 y L sobre 2. O sea que lo primero que tengo es que el R' es un Z' en Z versor, donde Z' va a ir entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Ahora, cualquier punto del plano del espacio cilíndrico se escribe así: un R en R de cilíndricas más un Z en Z de cilíndricas. Este es cualquier punto del espacio, yo lo quiero calcular en todo el espacio, no me dice calcularlo en un lugar en particular. Ahora, este R de cilíndricas se puede escribir como R coseno de phi en X más R seno de phi en Y. Este R versor lo puedo escribir en versores fijos. Que es importante versores fijos, porque ya vimos que era un lío con versores móviles. Más Z en Z versor. Esto que está acá describe cualquier punto de mi espacio. ¿Quién es DL'? ¿DL'? Disculpa, Andrea, Sí. tengo una pregunta. Cuando vos ahí dijiste que lo podías escribir en versores fijos, lo escribiste en X versor, Y versor y Z versor, pero ¿por qué sigue el R versor ahí? Eso no lo entiendo. No, esto es perdóname, porque también está todo junto. Esto es R versor, ¿ves? Esto es R en R versor. R es la distancia del eje Z a un punto. Si yo pongo un punto acá, el R es la distancia perpendicular, ¿sí? Del eje Z a ese punto, en cilíndricas. Sí. Bien. El R versor es coseno de phi en X versor más seno de Y en Y versor. Ah, bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es lo que les dije la clase, al principio de la clase. Cuando yo tengo esta fórmula para calcular el campo eléctrico, tengo que ver bien quiénes son cada uno de los ingredientes. ¿Quién es R? ¿Quién es R'? K es fijo. ¿Quién es lambda'? ¿Quién es DL'? Entonces, R' es Z', R' es donde están las fuentes. Es Z' en Z versor, si es un vector, o sea, tiene una dirección que es en Z versor porque están en el eje Z, pero ese Z' no vale cualquier cosa, sino que va entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Quién es R? R es un punto del espacio cualquiera. X en X versor, más Y en Y versor, más Z en Z versor. ¿Lo puedo expresar así? Sí, puedes expresarlo así. ¿Puedes expresarlo en cilíndrica? En cilíndricas es R en R versor más Z en Z versor. Este R versor lo puedo pasar a versores fijos. Coseno de phi en X más seno de phi en Y, y Z versor queda igual. ¿Quién es DL'? DL' es un cachito de hilo. Como el hilo está en Z, en el eje Z, en realidad DL' es de Z', ¿sí? Ojo, que siempre las fuentes es en primado, no va sin primar. Sin primar es el punto campo. ¿Y quién es lambda'? Lambda' sería un lambda cero uniforme, que es Q sobre L. Todo esto son todos los ingredientes para que yo meta en esta integral.
¿Entre qué y qué integro? Y en respecto a Z', entre menos L2 y L2. Hago las cuentas. Profe. ¿Quién es? Sí, dale, preguntá, no te das problema. Ese Z', Z versor es como la parametrización de la curva, sería algo así. Exactamente, es eso. Ah, ok, Sí, ok. es eso. Traducido a hecho, Mate 3 es la parametrización de la curva. Así, yo uso mucho eso de hablar como matemático. Bueno, ¿estudias sí, de matemática hecho, también o no? Ahí No, va. no, hago física, pero no sé, la mayoría de materias que hice son de matemática, hasta ahora. Bueno. de Sí, hecho Facu. mientras te acostumbras a dejar eso atrás, perdón, hacelo, parametrizalo bien a lo mate 3, definite una sigma de t, bueno, u otro número, porque acá t medio que en física se mezcla con el tiempo, definítelo como una sigma de t, calculá el diferencial de sigma y vas a ver que todo coincide exactamente. Lo único que vas a ver que st, ahora va a ser z', pero bueno, es un cambio de nombre, vas a ver que llegás exactamente a la misma expresión Claro, usando sí, un sigma. sí, me parece justo. Sí, Lo no, voy a está bien, intentar está así. buenísimo hacer eso. Sí, a veces Traduzcan, hago cuentas de más, pero está bueno porque para ver que no me equivoqué o para darle sentido a lo que hice. hacerlo una vez para no tener que hacerlo nunca más. Ese es como Claro, mi lema con Mate 3. Está bueno tenerlo en mente. Ustedes saben que si un día tienen una superficie que no es tan trivial, la verdad, como cilíndricas o esféricas, tienen un aparato matemático para encararlo. Buena suerte igual, pero lo tienen. Al menos lo pueden escribir. ¿Y Sí, puedo a hacer un mí lo comentario que... súper rápido, Andrea, además? Dale. Sí, dale. Lo que quería comentar, que Andrea medio que lo dijo también, es cuando escribimos el R ahí, estamos haciendo una mezcla medio rara, porque estamos usando coordenadas cilíndricas con versores cartesianos. Eso es algo que en F1 hicieron un montón, seguro, o lo hicieron más que acá, o sea, lo hicieron bastante, pero no es tan trivial. Yo sé que capaz es medio confuso ver que de golpe el R versor desaparece, aparecen X, Y, Z como versores, pero no como coordenadas. Eso está bien, o sea, es extraño, a mí me hizo ruido en su momento, pero es totalmente válido, porque así como las coordenadas pueden transformar, también los versores, y nada me impide no mezclarlos. Mientras haga bien la transformación, es totalmente válido. Y me callo. No, yo a veces estoy más lejos de las matemáticas, ya soy una mujer grande, no parezco, pero tengo casi 20 años más que Facundo, y mucho más que ustedes, y entonces estoy como muy lejos de las matemáticas. Ustedes encuentren la estrategia que más les sirve, ¿sí? Así que no hay problema y es válido, Matías, todo lo que quieras preguntar, incluso las analogías que quieras hacer, son bienvenidas. Bueno, ¿quién es esta cuenta que está acá? ¿Por qué la hago aparte esta cuenta ahí? Porque a veces trae dudas esa cuenta. ¿Quién es el módulo de R menos R'? R es R en R versor, más Z en Z versor, y R' es Z' en Z versor, donde estos Z versores coinciden porque son versores fijos. Entonces, esta resta que está acá, de versores, de vectores, en realidad, es R en R versor más Z menos Z' en Z versor. Yo acá dejé el R versor. Lo puedo reemplazar por esto y voy a llegar a lo mismo. ¿Qué ocurre? R versor y Z versor son versores, son versores ortogonales. Entonces, hacer el módulo de esto es como elevar cada una de estas componentes al cuadrado y sacarle raíz, que es esto que está acá. Ojo, este reversor yo podría haber puesto coseno de phi en x más seno de phi en y. ¿Qué ocurre? Cuando en algún momento me queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, eso vale 1 y vuelvo a recuperar esto. Tengo más términos, pero me da lo mismo, ¿sí? Y también es un sistema totalmente ortogonal porque x, y z son ortogonales. Bueno. Entonces, reemplazo. Ya tengo todos los ingredientes de mi problema. Tengo R menos R', que en este momento lo voy a escribir acá y les voy a decir por qué, porque además me voy a poner provocadora ahora, porque voy a dejar el R versor adentro del integral, a pesar de que acabo de decir que no en un par de filmenes anteriores. Y van a ver por qué.
porque quiero que lo piensen, porque se puede quedar este reversor. Este reversor no me jode en esta integral. Y ahora vamos a ver por qué. A veces jode, a veces no. Es K por lambda 0, dl' es de z', y este módulo que está acá es esto que escribí acá, ¿sí? Bueno, esta disección que hice, a ver, ¿de dónde fui? Yo empecé esto eligiendo un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas elegí un sistema de coordenadas cilíndricas, donde el eje Z coincide con el hilo, porque si no la simetría cilíndrica la pierdo si yo corro el eje Z del hilo, ¿sí? O sea, acá hay una simetría de rotación en torno al hilo. Entonces, la mejor manera de aprovecharla es que el eje Z coincida con el hilo. Y después lo que hice fue, en base a la definición, escribir cada una de las componentes de esta fórmula. Así se encaran estos problemas, ¿sí? Y tenerlos en claros quiénes son. Parametrizo la curva, como Z' en Z versor, entonces el dl' es de Z'. Y le escribo esta integral. Esta integral, fíjense, es una integral vectorial. Adentro de esta integral hay un vector. O sea que esta integral me tiene que dar un vector. Y está bien, porque el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Bueno, ¿por qué dije que ese R versor no me jode y que hasta incluso lo puedo sacar de la integral? Porque es constante en términos de integración. Porque, ¿quién es mi variable de integración? Z'. Y el R versor es coseno de phi' en X versor, más seno de phi' en Y versor. Si yo estuviese integrando en phi, no puede salir de la integral. Pero como acá estoy integrando en Z', R versor no depende de Z'. De hecho, Facu dijo, pongan R versor de phi para que vean que es una función que depende de phi. Bárbaro, depende de phi, no de Z', o de phi', pero no de Z'. Entonces, puedo sacarlo. Si no me doy cuenta que puedo sacarlo, agarro y pongo coseno de phi' más por X, más seno de phi' por Y, y les va a quedar algo más largo, con dos términos más, donde hay cosenos y hay senos, pero que son constantes, todos a nivel de integración. Entonces no cambia la cuenta. Bueno, tengo que hacer esta cuenta y esta cuenta. Esta que está acá, no sale por ningún... Esta que está acá, puedo hacer una sustitución. Porque la derivada de esto que está acá respecto a Z' está relacionado con esto que está acá arriba. Así que acá puedo hacer una sustitución. Pero acá lo que tengo que usar son tablas de integrales. Entonces, las tablas de integrales, o ahora en esta nueva modalidad, pueden usar el Wolfram online, digamos, el Wolfram de matemática, Wolfram Integrator se llamaba en una época, pero si no Wolfram Integrate, que es una manera de integrar, ahora lo pongo, de integrar online, digamos, y si no, ir al papel de las tablas de integrales. Y si no tienen tablas de integrales, yo tengo un PDF con tablas de integrales, se los acerco. Entonces, de tablas, incluso directamente de tablas, si yo hago esta integral me da esto que está acá. Incluso en tablas, si no quiero usar sustitución ni hacer cuentas, me queda esto que está acá. ¿No? Cada uno multiplicado por un versor distinto. Entonces, la componente R, o sea, lo que está multiplicando el R versor, me da esto. Y la componente Z, es decir, lo que está multiplicando el Z versor, me da esto. O sea, realmente es un campo que depende de R y de Z, y nunca me dependió de phi, ¿sí? Salvo si yo proyectara, pero si no, no depende de phi. Bueno, en Z igual 0, yo lo que espero, si vamos al problema, en Z igual 0, cuando yo mapeé el campo, lo que yo vi que si yo me paro en Z igual 0, me paro como en la mitad ¿no? Me paro acá, tengo la misma cantidad de hilo para arriba que para abajo. Entonces, no debería haber una componente en Z, porque es lo mismo que tengo para arriba que para abajo. Entonces yo debería obtener que la componente en Z valga 0. Y R no sea nulo. Entonces, si ponen Z igual 0, van a ver,
Si ponen 0 acá y 0 acá, esta resta da 0. Y este R no da 0. Si ponen Z acá igual 0, y Z acá igual 0, y Z acá igual 0, y Z acá igual 0, van a ver que da 2R L sobre 2, está todo positivo, ¿no? R cuadrado sobre R cuadrado más L cuadrado sobre 4, todo raíz. ¿Sí? No da, o sea. Ahora, bueno, si voy para un Z grande, o sea, Z igual L, por ejemplo, o sea, si me voy por arriba del hilo, es decir, si me paro acá, sobre el eje Z, pero por afuera del hilo, no, nunca sobre el hilo, no, los campos no están definidos donde están las fuentes, divergen. No tiene sentido, pero si me paro acá, por ejemplo, solo debería tener, la componente en R debería ser 0, ¿no? Y lo mismo si me paro acá abajo. Si me paro sobre el eje Z por arriba o por abajo del hilo, la componente R tiene que ser 0. Bueno, es una manera de chequear que lo que hicimos está bien. Bueno, eso lo pueden chequear también. No sé de qué manera se dan cuenta que da 0. Yo no lo veo que es 0, pero bueno. Bueno. ¿Cómo? ¿Si R es 0? No sé. Ah, sí, y que R sea 0, claro, gracias. Me había olvidado que R sea 0, porque con L solo no me daba. Sí, sí, bueno, la cosa es si R es 0 diverge también, ¿no? Es un tema. Sí, eso lo charlamos el cuatri pasada. Hay que hacer un sí. límite con muchísimo cuidado para ver Sí. No es Sí, trivial. verdad. No me quiero meter. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Quiero ver la hora, 12:27. Tengo más, ¿eh? ¿Quieren seguir? ¿Cómo vienen? ¿Quieren hacer un descansito chiquito? Tengo más. Ahí está, ahí Facu me pasó el Wolfram. Lo pasé con la integral escrita, con la anotación de cómo le pedís a Wolfram que integre. A ver, ¿ven mi pantalla? No, sí. Estamos viendo la presentación. Ok. O sea, no en pantalla Sí. completa, pero estamos viendo. Por cierto, Python también tiene un paquete que se llama SymPy, me parece, que es para hacer análisis simbólico, como hace Wolfram, o sea, no numérico. Le puedes pedir, darle una expresión en X y que te la derive y esas cosas. Comentario al pasar. Estoy grabando, ¿no? Sí. Me dio como el pánico de que no estuviese grabando. Ahí está. Esto es el Wolfram Alpha. Es como un, sí, no sé, en su momento es de matemática, ¿no? Uno puede escribir una integral, no sé por qué no me la escribe. Raro. ¿Abriste el link? Sí, abrí el link, pero creo que tengo que poner el enter. Como que te Doesn't puso todo el understand. link en la... Ah, raro. Para. Ya sé qué pasa. Al final, Sí. solo el íntegro ahí tiene que quedar. Sí, no sé qué lío hizo. A ver, bueno. A ver, vamos a hacerlo así. No sé, me está haciendo lío, ¿eh? Bueno, aunque Y ese como les F2 muestro. paréntesis sobra. Ahí. Sí, pero no sé. Bueno, una manera de verlo. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Algo así. Esto lo integro y me queda esto que está acá. Entonces usan esto, el Wolfram Alpha, lo pueden usar de tablas integrales, no hay problema con eso. Estamos en esta situación en que uno tiene las herramientas digitales a mano, uno las puede aprovechar. Para el que sea hardcore, se puede hacer esa integral con sustituciones y paciencia, sale. Claro. No digo que sea fácil, pero sale. Bueno, en 5 minutos volvemos entonces. Yo voy a poder pausar esto, pausar share, stop share, listo.